Bien, saludamos a cada uno de los que nos escucha en este día. Pedimos que por favor todo versículo que se menciona aquí lo confirme en su Biblia para confirmar de que es verídico. En estos momentos vamos a orar para que sea Dios glorificado por medio de este estudio. Señor Dios y Padre Celestial, en el poderoso nombre de Jesucristo, venimos delante de ti, Señor, dándote gracia, dándote gloria, dándote honra como solo tú mereces, Dios mío. Pero esperando que por medio de este estudio, Dios mío, tú puedas hablar a cada una de nuestras vidas, Señor amado, que nuestro oído esté atento, nuestro espíritu, nuestra alma esté atenta a tu palabra, Dios mío, que es viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo, Señor. Háblanos a través de ella, ayúdanos a entenderla, porque te lo pedimos todo con acción de gracia y en el poderoso nombre de Jesucristo. Amén. ¿Prohíbe Dios juzgar a los hermanos? ¿O prohíbe Dios en la palabra del Señor juzgar a los hermanos? Habíamos leído en Mateo capítulo 7, verso 1, la primera parte, pero aquí vemos el contexto, ¿verdad? Parte del contexto en el versículo 2 que dice: no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. Si lo cogemos literalmente, está claro, está explícito, ¿verdad? No juzgue para que no sea juzgado, o juzga y será juzgado. Y con el mismo juicio, con la misma forma y manera en que lo hagas, así mismo se te hará. Pero esto lo dijo el Señor. ¿Quiso el Señor decirle exactamente eso? ¿O Él expresó eso por algún contexto explicativo? Vamos a ver más adelante, a ver que realmente si el Señor dijo eso o dijo otra cosa. Aquí vemos el término y la definición y algunos sinónimos de ellos. Quiero anticipar que los versículos que estamos usando en este estudio es de la versión Reina Valera, pero puede leerlo en la suya, no hay problema. La versión lo que hace es que lo hace en otro sinónimo, en otras palabras, pero es el mismo contenido, así que tiene toda la libertad de utilizar su Biblia. Pero si quiere ir al unísono al estudio, estamos utilizando la versión Reina Valera. Juzgar es un término judicial. La definición de juzgar es valorar o formar juicio u opinión sobre algo o alguien. En otras palabras, es discernir entre lo bueno y lo malo. En los sinónimos de juzgar vemos que es considerar, opinar, estimar, creer, valorar, arbitrar, resolver, decidir, decretar, declarar, discernir, establecer o condenar. Pero vamos a ver en qué de esos sinónimos se aplica lo que el Señor dijo en Mateo capítulo 7, verso 1 y 2. Para esto tenemos que saber con quién estaba hablando, qué era lo que estaba hablando y qué lo esforzó o cuál fue el motivo o el detonante para que el Señor dijera estas palabras o estas frases. En relación a juzgar, hemos puesto algunas preguntas, las que mayormente o frecuentemente nos hacemos con relación a juzgar. Sabemos que tan pronto una persona juzga, la otra que ha de ser juzgada se autodefiende, ¿verdad? Y Mateo dice que no juzgue para que no sea juzgado. Pero
Para eso tenemos estas preguntas, ¿verdad? ¿Es prohibido al creyente juzgar a un hermano en la fe? ¿Es beneficioso o es perjudicial juzgar a un hermano? ¿Cuál es el propósito de juzgar? Si se juzga, ¿cómo se debería hacer esto? ¿Quiénes no pueden juzgar? ¿Y por qué no nos gusta que se nos juzgue, pero somos prontos para juzgar? Estas preguntas durante el estudio las vamos a estar contestando, así que sigamos adelante. Seguimos entonces con relación a juzgar y a la cita Mateo 7. Esta vez vamos a llegar hasta el verso 5. Es Jesús quien le está hablando a los religiosos. Ustedes saben que siempre los religiosos pues probaban a Jesús con preguntas que ellos sabían la contestación, solo lo que querían es tratar de coger al Señor en un momento, pero nunca pudieron porque el Señor es dueño de su palabra y la conoce. En una ocasión, un grupo de religiosos de la secta de los fariseos, ellos no creían en la resurrección, sin embargo le hacen una pregunta al Señor. Dice: Señor, cuando este hombre muera, la mujer que murió, porque había por costumbre una mujer que estuviera casada con un hombre, no tenía prole, moría ella quedaba obligada a casarse con el hermano, y así se siguió el ejemplo hasta llegar al séptimo hermano, porque ninguno de ellos pudieron tener hijos. Cuando mueren, entonces ellos le hacen las preguntas irónicamente: Señor, entonces ¿para quién será la esposa de los 7? Como tratando de coger, ¿verdad? Pero si ellos no creían en la resurrección, ¿por qué le hacían esa pregunta? Pues esta era la forma y manera en que los religiosos trataban siempre de coger a Jesús. Y aquí Jesús pues le habla claro. Si usted ve, en la mayoría, yo diría casi siempre, o siempre, me atrevería a decir siempre, que un religioso le hacía una pregunta a Jesús para cogerlo, la contestación del Señor era con otra pregunta. Veamos esto aquí, Mateo 7, del 1 al 5. No juzguéis para que no seáis juzgados, le dijo Jesús a los religiosos, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está a tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano: déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Esto lo vamos a ver en una ilustración más adelante, pero fíjese la última parte de la última oración, la que está escrita en negrita, o mejor dicho en bold en inglés. Entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. ¿Qué le quiso decir? Saca la tuya y entonces sí puedes juzgarlo. En otras palabras, si tú no tienes paja, tú puedes juzgar. Pero esto lo vamos a ver más claro más adelante. Sigamos con el próximo slide. Gracias, Señor, por tu gran amor y tu misericordia para con nosotros. Cuando el apóstol Pablo le escribió a la iglesia de Corinto, allá a los corintios, en su primera carta, capítulo 2, versos 14 y 15, le escribió porque esta iglesia estaba pasando por un problema inmoral, un problema de incesto, que más tarde lo vamos a mencionar, y cómo Pablo juzga esta situación,
como habíamos dicho, se discierne, cómo él discierne esta situación, cómo juzga a esta iglesia. Pues vemos que Pablo le escribe a estos corintios, a estos hermanos de la iglesia de Corinto, y dice así: pero el hombre natural, cuando dice hombre natural, se refiere a la persona que no es creyente, que no vive la palabra de Dios, que no es espiritual, sino que es carnal. Y este tipo de personas, Pablo lo conocía como personas naturales u hombres naturales. Así que él dice, porque el hombre natural, le dice a los hermanos, no perciben, no pueden captar, no pueden entender, no pueden asimilar las cosas que son del Espíritu de Dios. Porque para él, o sea, para el hombre natural, todo es locura y no las puede entender. Porque se han de discernir, o se han de entender, o se han de juzgar espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Aquí Pablo, el apóstol Pablo le está escribiendo a la iglesia de Roma, a los romanos, en el capítulo 2, versos del 1 al 3, verso 21 y verso 23. Dice, por lo cual eres inexcusable. En otras palabras, no tienes excusa. Oh hombre, quien quiera que sea, tú que juzgas, que no hay posición que valga. Dice, quien quiera que sea, tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo. Porque tú que juzgas, haces lo mismo. Haces lo mismo. Entonces el problema aquí no es juzgar, el problema es que estás juzgando cuando estás haciendo lo mismo. Es el decir que nosotros oímos por ahí de predicando la moral en ropa interior, ¿verdad? O el ladrón juzga por su condición, o mejor dicho, ese que dice un muerto hablando de un ahorcado. Así que entonces Pablo enfatiza sobre eso. Tú que juzgas, pero que estás haciendo lo mismo. Letra roja dice, mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. ¿Qué tales cosas dice aquí que Dios juzga? Pues Dios juzga cuando tú estás juzgando y estás haciendo lo mismo. Dice que Él no pasará por inocente al culpable. Dios ha de juzgar. Sigue diciendo, y piensas esto, oh hombre, recalcando. Dice, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. Tú pues que enseñas a otro, no te enseñas a ti mismo. Tú que predicas que no se ha de hurtar, hurtas. Tú que dices que no se ha de adulterar, adultera. Tú que abominas a los ídolos, cometes sacrilegio. Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonra a Dios. Fíjese que Dios aún, no solamente Pablo, Pedro, los apóstoles y Jesús en el Nuevo Testamento hablaron sobre juzgar, sino que juzgar y la responsabilidad de juzgar también estaba en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento se utilizaba algo que era el atalaya. El atalaya es más o menos, si usted ha ido a alguna cárcel, por ejemplo en Las Cucharas, hay unas torres que allá hay unos guardias. Esos guardias son unos vigilantes, están vigilando si se escapa algún preso o entra alguien, lo que sea. Esos son atalayas. Entonces, en el Antiguo Testamento, en Ezequiel capítulo 33, verso 6, mira lo que el Señor dice con relación a la atalaya. Pero si el atalaya viere venir la espada y no tocare la trompeta, y el pueblo no se apercibiere,
y viniendo la espada hiriere de él a alguno, este fue tomado por causa de su pecado, pero derramaré su sangre de mano de él. Pero si el atalaya avisare al pueblo y muere alguno, el atalaya es libre de la sangre de esa persona. Tenía la responsabilidad de decir. Entonces, vamos a ver una ilustración y qué haría usted, si juzgaría o no juzgaría en esta ilustración. En Éxodo capítulo 20, que habla de los mandamientos, en el verso 15 dice: hermano, recuerde que las escrituras nos prohíbe robar. La Biblia dice: no hurtarás. Éxodo 20, verso 15. Este hermano o esta persona o este hombre que estamos viendo ahí está haciendo lo indebido. Entonces, si usted está viendo lo indebido, si decimos no juzgue para que no sea juzgado, usted no puede juzgar. Usted le hace bien. Fíjese que una de las preguntas que había anteriormente era que ¿cuál es el propósito de juzgar? ¿Y quién puede juzgar? Vamos a ir contestando esas dos. El propósito de juzgar es para que se organice, se ordene. Es más bien una disciplina para que la persona se retracte del mal hecho o de la acción que hizo mal. Entonces, es necesario que usted al hermano, a la persona que lo esté haciendo mal, debe juzgarlo. Pero no me diga que yo me estoy robando, pues si te estoy viendo, se está robando. Ángela, yo no tengo que decírselo a nadie, no tengo que decírselo al pastor o al sacerdote o el que sea, líder religioso. Se lo digo a usted personalmente y vamos a ver la forma y manera en que se hace eso, porque el mismo Señor lo explica más adelante. La pregunta del estudio bíblico es si podemos o no podemos juzgar según la Biblia. Si nosotros ahí no juzgamos, permítame embojar esto aquí, si nosotros ahí no juzgamos, la persona va a seguir robando y nunca se va a enderezar. ¿Por qué? Porque no hay alguien que lo ha detenido para decirle que está mal. Quizás se retracte, quizás no se retracte, pero sigamos adelante con el estudio. Ahora veamos esta parte aquí, en Santiago capítulo 4, verso 11, dice así: hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. ¿Qué quiso decir Santiago? Aquí el problema es que si yo estoy haciendo algo indebido y fulano me ve haciendo algo indebido y no me llama la atención, yo seguiré haciendo lo indebido porque nadie me avisa. Ahora, en este caso aquí es diferente. Si yo estoy haciendo lo indebido y fulano, en vez de llamarme y decirme lo que realmente estoy haciendo, que lo estoy haciendo mal, va y se lo dice a Sutano. Sutano, ¿sabe que fulano está haciendo esto y esto? Eso es lo que Santiago condena, la murmuración o el chisme, porque una cosa indebida que yo esté haciendo no es para divulgarla a otros, sino llamarle la atención a la persona que lo está haciendo. Esto aquí vamos viendo el orden en que va esto, y usted lo va a entender bien clarito, cómo es la forma y manera en que se debe hacer esto, de cómo juzgar. No es juzgar a lo loco, no cualquiera puede juzgar, tiene que ser una persona preparada en esto. Y cuando digo preparada, no estoy hablando en que tiene que ser pastor, tiene que ser sacerdote, tiene que ser un laico, tiene que ser un catequesis, tiene que ser un apóstol. No, cualquier persona puede hacerlo, pero que esté preparado en el sentido de que sea una persona
espiritual, una persona con entendimiento, con amor y que lleve las cosas, como decimos por ahí, gentilmente. O sea, yo voy a hablar a la persona que lo está haciendo mal, pero con amor y con cariño. Ahora, si yo me voy a una tercera persona a hablarle de esta persona, entonces eso es lo que Santiago está juzgando ahí. Sigamos más adelante. Aquí Santiago sigue hablando y dice: hermano, si alguno entre vosotros es extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Esto está en la carta de Santiago, capítulo 5, versos 19 al 20. ¿Qué dice aquí Santiago? Santiago lo que está diciendo es juzgar. Que puede juzgar a la persona, o sea, lo vas a alertar, le va a decir que eso no está correcto, se lo va a decir con mucho amor, se lo va a decir con mucho respeto, no le va a imponer, no lo vas a obligar, pero sí le va a llevar la realidad y las consecuencias de lo que esté haciendo, ¿verdad? Indebidamente. ¿Por qué? Por medio de la palabra. La Biblia dice esto o aquello. Entonces, por medio de la palabra, usted trata de llevarlo. La persona no necesariamente va a aceptarlo. Unos lo aceptarán, otros no lo aceptarán. Pero el que lo acepte, aquí dice Santiago, si alguno entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, o sea, hace reconocer a esa persona que está mal y quiere retractarse de lo que ha hecho, ¿verdad? Pues dice, sepa entonces que ha hecho volver a un pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Seguimos llevando aquí el asunto de juzgar. Sigamos con el siguiente slide. Aquí Pablo le está escribiendo a Tito, un pastor joven que pastoreaba una iglesia, y Pablo le aconseja y le escribe. Y con relación al juicio, con el juzgar, vamos a ir viendo aquí algo que le estoy tratando de ir llevando poco a poco para que vaya entendiendo la forma y manera en que se debe hacer esto. Dice Pablo: al hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación, deséchalo, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. ¿Qué dijo Pablo aquí? ¿Qué quiso decir Pablo con estas palabras? Le dijo Pablo a Tito, que estaba pastoreando: en tu congregación tú vas a estar pendiente a los hermanos, y tú, si ves algo malo, tú lo vas a juzgar y le vas a decir que está mal. Dale otra oportunidad, vuelve a intentarlo otra vez. Pero vamos a ver la otra oportunidad, cómo va a ser más adelante. Pudiera yo adelantarme ahora y explicarlo, pero quiero que lo vea cómo es que Jesús lo va a expresar. Quiere decir entonces que en esta ocasión ya no es una vez que se lo ha dicho, ya ha sido 2 veces ya, y quizá una tercera más. Pero ya cuando ya una tercera la persona no reconoce su error, quiere decir entonces que está decidida a amar lo que está haciendo, a estar haciéndolo, aunque lo esté haciendo mal, no lo va a reconocer que está mal, va a entender que está bien, y ahí es que se molesta, y ahí es cuando dice: tú no puedes juzgarme, solo Dios puede juzgar. ¿Por qué tú me juzgas? Porque dice Mateo, que dice que no juzgue para que no sea juzgado. Ahí es que la persona contesta molesta por eso. Por eso es que le da varias oportunidades, porque quizás en la primera no reaccione, pero cuando usted le aconseja por primera vez, eso la pone a pensar, y después le llame a usted más adelante, le diga: sí, fulano, fulana, lo que tú dijiste es verdad, yo entiendo que lo estaba haciendo mal, no vayas a decir nada, yo voy a cambiar, ayúdame a orar, que yo quiero cambiar mi actitud. ¿Ves? Pero dice aquí: el hombre que causa divisiones después de una y otra amonestación, deséchalo. O sea,
olvídalo. Y esto Jesús lo explica más adelante. Lo estoy diciendo, cuando dice deséchalo, oiga bien, usted puede, si yo estoy haciendo algo indebido y yo me mantengo en hacer eso, yo puedo ser desechado de mi congregación. Y está establecido en la Biblia. Yo puedo ser expulsado. ¿Por qué? Porque estoy dañando el testimonio, la sana doctrina de esa congregación, haciendo yo lo mal, haciendo yo todo mal ahí. Entonces, ¿qué testimonio está dando esa iglesia al mundo cuando hay uno ahí que lo está haciendo indebidamente? ¿Por qué? Porque yo no he querido cambiar, yo he querido mantenerme en esa conducta mala, o en esa forma o ese estilo de vida que quiero llevar. Si yo soy uno que uso drogas, si soy un ladrón, ¿cómo voy yo a permanecer en la iglesia de los santos, de los justos, de los creyentes, y estando en esa actitud y esa condición? Como que no compagina el agua y el aceite, la luz y las tinieblas, el bien y el mal, ¿verdad? Por eso entonces dice, cuando ya lo han amonestado en ocasiones y tú ves que no hay cambio, pues desechan, sabiendo que el tal se ha pervertido, o sea, ya está perdido, se ha dedicado a vivir toda su vida de esa forma, y peca y está condenado por su propio juicio. ¿Ves? Él mismo se ha condenado porque por su estilo y su estilo de vida y su forma de ser lo hace sentir así. Sigamos con el otro slide. Bien, aquí estamos llegando algo con más peso. Había mencionado anteriormente que Pablo le había escrito a los Corintios, aquí en 1 Corintios capítulo 5 versos del 1 al 3. ¿Y qué sucedió aquí? Aquí pasó que un hombre tenía relaciones con la esposa de su papá, en otra manera, relaciones con su madrastra. Esto era una actitud inmoral, era un insecto, se consideraba un insecto en esta congregación. ¿Y qué hizo Pablo? Fue a tal extremo, aquí vamos a ver el caso como habíamos hablado anteriormente en la carta de Pablo a Tito. Esta persona no quería cambiar, su actitud era terrible, y Pablo llega a tal extremo que dicen que lo expulse de la congregación, que lo quiten. ¿Por qué? Porque quería siguiendo de esa misma forma, de esa misma manera, no quería cambiar. Dice, de cierto, se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles. Y cuando decía ni aún se nombra entre los gentiles, dice ni aún en las iglesias, en el pueblo se menciona eso. Tanto que alguno tiene la mujer de su padre, y vosotros estáis envanecidos. Oiga bien esta frase que está aquí, que dice, y vosotros estáis envanecidos. ¿A quién le dijo eso Pablo? Se lo dijo a la iglesia. Ustedes están embobados, ustedes se están durmiendo, ustedes no están pendientes, ustedes no están haciendo lo debido. ¿Qué quiso decirle? Ustedes no han juzgado esta situación. Dice, no debiera más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción. Esta es una acción inmoral que a Pablo le chocó bien terriblemente. Entonces Pablo decía de tal manera, expúlselo de la congregación, sáquelo. El hombre no quiere cambiar, sáquelo, échelo fuera. Y uno suena duro, pero fueron doctrinas que Dios le dio a los apóstoles, y los apóstoles a su vez a la iglesia. Y esto lo vamos a ver en Jesús también, cuando Él explica eso. Así que sigamos entonces lo que Pablo ha dicho y recordemos las preguntas y todo lo que está pasando. ¿Qué dice entonces? Que sí podemos juzgar, pero que cuando juzgues tú no estés haciendo lo que juzgues, no sea que tú tengas una viga, y estás hablando de la paja de otro y tú tienes una viga en tu ojo. O sea, yo tengo que, si vamos a juzgar, no estemos haciendo eso, porque dice, ¿no crees que Dios te juzgará a los que hacen tal cosa, que están juzgando y hacen lo mismo? Esto pasaba con los religiosos.
los religiosos juzgaban, pero ellos lo estaban haciendo al igual. Sigamos adelante. Aquí Pablo sigue escribiendo, esta vez a la iglesia de los Gálatas, pero hablando anteriormente, hablando del que estaba anteriormente, sobre la carta a los Corintios, sobre el insecto. Decía que era capítulo 5 de su primera carta y versos del 1 al 3. Fíjese lo que dice el verso 3, pero si usted puede leer en Primera de Corintios, y perdonen la letra, ¿verdad? En Primera de Corintios capítulo 5 y lea del verso 3 al 5. 3 al 5. Dice así: ciertamente yo como ausente, le dice Pablo en la carta, yo como ausente en cuerpo, pero presente en el espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho, al que hizo el insecto. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. Fíjese que sería bueno que buscara la Primera de Corintios capítulo 5 y leerlo todo para que vea el caso de lo que pasó ahí, una carta que Pablo le escribió a ellos. Pero aquí en Gálatas añade más y dice: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, y cuando decimos vosotros que sois espirituales, quiere decir ustedes que no están cometiendo errores, ustedes que no están haciendo faltas, ustedes restauren con espíritu de mansedumbre, o sea, con mucho amor, con mucha pasta, con mucho cariño, considerándote a ti mismo, no seas que tú también seas condenado. Porque el que da el consejo, lo que dice Pablo aquí, puede caer también. Yo le puedo dar el consejo a usted y mañana yo caigo en eso. Por eso debo de hacerlo con amor, no sea que yo caiga. Yo evitaría el no caer, yo trataré de no caer. Pero en lo que podamos, siempre es necesario llamar a la persona y con mucha mansedumbre, amor y cariño y respeto, uno le dice las cosas. Usted puede llamarle la atención a cualquier persona de una forma correcta y la persona lo puede aceptar. Así que es necesario entonces, si se ve algún persona que esté mal en actos delitivos, ¿verdad? Negativos, malos o lo que sea, pues que entienda entonces que estoy borrando esto, que entienda entonces que debe uno, yo, usted, que estamos bien en el Señor, llamarlo a colación, llamarlo a capítulo, como decimos, no para regañarlo, no para incomodarlo, no para hacerlo sentir mal, no para divulgarlo a otra gente, sino llamarlo para corregirlo, para llevarlo en disciplina del Señor. Bien, estamos viendo que se estaba hablando de Pablo, de Pedro y de Jesús y de Santiago nuevamente. Y aquí vemos que un tipo de juicio aquí donde no se juzga justamente. Y el Señor más adelante vamos a ver que dice que se debe juzgar, pero que se juzgue justamente. Dice Santiago capítulo 2, los primeros 4 versículos: hermanos míos, que vuestra fe en nuestro Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. El hacer acepción a personas se está haciendo injusticia, y este tipo de injusticia viene siendo un juicio mal, o sea, injusto. No es un justo juicio, porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida
y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida y le decís: siéntate aquí en buen lugar, y decid al pobre: estate tú aquí en pies, o siéntate aquí bajo mi estrado. No hacéis distinciones entre vosotros mismos y venid a ser jueces con malos pensamientos. Esto lo vemos cuando en alguna congregación, ¿verdad? En alguna congregación se le da privilegio a ciertas personas con ciertos bancos, con ciertas sillas, y se discrimina o se saluda a otros hermanos, a otros no. O sea, se está haciendo un juicio que a Dios no agrada, que los ojos de Dios están viendo. Porque hay un decir, ¿verdad?, que dice: no haga lo que no te gusta que te hagan, ¿verdad? O haz lo que te gusta que te hagan. O como dice la ley de oro: lo que te gusta que te hagan, eso debes hacer. Entonces, esto es un tipo de justicia donde habla Santiago. Aquí vemos que en este capítulo 7 de Juan, en el Evangelio de Juan, había una discusión. Después de haber estado en la fiesta, Jesús fue al templo, se encontró con los religiosos allá, y los religiosos le disputaban y discutían con él, y lo juzgaron y todo. Y vemos que en el versículo 24 de este capítulo 7, Jesús no les dijo que no podían juzgar, sino que les dijo: no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Que lo que ellos estaban haciendo lo estaban haciendo mal, lo estaban juzgando mal a Jesús. Y por eso Jesús no le negó que no se podía juzgar, pero que si lo hicieran con verdad y con amor y con justo juicio, no injustamente. Aún en Deuteronomio, vemos la cita ahí, capítulo 16, verso 18, en el Antiguo Testamento decía: pondrás jueces y oficiales, le dijo Dios al pueblo de Israel, en todas tus ciudades que el Señor tu Dios te dará en tus tribus, los cuales juzgarán al pueblo con justo juicio. El Señor les había dicho que pusiera oficiales y que pusiera jueces, y que estos juzgaran al pueblo por justo juicio, por las situaciones de la ley, ¿verdad? Así que vemos que ahora Jesús está hablando nuevamente con relación al juzgar. Bien, seguimos con Jesús y estamos en el Evangelio de Mateo, pero ya no en el 7, sino más adelante, en el 18. Y aquí es que vamos a ver cómo es la forma y manera, o la fórmula, podríamos decir la fórmula de poder hacer el juicio, de hacer juzgar a una persona en la congregación. Entonces Jesús explica la forma y manera, y vemos cómo cuando Pablo, en la carta a los Corintios, en la iglesia de los Corintios, hubo aquel problema inmoral del hombre que tenía relaciones con su madrastra, como él le dijo que lo sacaran de la congregación. Y esto aquí Jesús lo vuelve a decir nuevamente, que sí, que lo saquen de la congregación. Dios no tenía amor, Pablo no tenía amor, los apóstoles no tenían amor, Santiago no tenía amor. Sí tenía amor, pero hay justicia. Por eso es que dice la palabra del Señor que Dios es amor, pero es fuego consumidor. Dice que Dios es amor, pero Dios es un Dios justo. El que la hace, la paga. Si hay arrepentimiento, hay perdón. Pero si no hay arrepentimiento, hay juicio y luego condenación. Hebreos capítulo 9, verso 27, búscalo en su Biblia, dice: porque está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio final. O sea, de eso de que cuando uno muere y entre medio de la muerte y el cielo y el infierno hay un lugar entre medio, no lo hay. Dice el escritor de los Hebreos que después de la muerte viene el juicio, y que está establecido. No es que se dice, sino que está
establecido. Bien, veamos entonces lo que queríamos hablar sobre esto de las ovejas. El Señor habla de la parábola de la oveja perdida, que dice que el pastor deja las 99 en el redil y se va a buscar la que está perdida entre los montes y la halla. ¿Por qué? Porque el Señor no quiere que se pierda nadie. Dice que Dios no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y dice en el Antiguo Testamento que Dios no quiere la muerte del impío, sino que éste se arrepienta y vuelva a Dios. Así que leemos como dice aquí al principio: así no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos, que se pierda uno de estos pequeños, utilizando la parábola de la oveja perdida. Por tanto, si tu hermano, mire estas letras en colores, oiga lo que pasa. Dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, no le juzgue. No, Jesús no dice no le juzgue. Dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve, repréndelo, júzgalo, llámalo aparte. Dice, estando tú a solas, si no, dice aquí, si no te oyere, si te oyere, perdón, has ganado a tu hermano. Está usted a solas con él, usted con él a solas, y le aconseja. Si él se arrepiente, pues mire, ha ganado un hermano. Eso mismo decía Santiago en el capítulo 4. Si le habla a un hermano y se arrepiente, ha salvado de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Decía Santiago en la slide anterior, si le da para atrás al video. Así que, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solo. Si te oyeres, has ganado a un hermano. Quiere decir entonces que tú no puedes estar llevando chisme de esa persona a otro, sino que vayas directamente a ellos. No puedes contárselo a nadie, sino vas directamente a ellos. Pero si da el caso de que la persona no quiera aceptar, recordemos lo que Pablo dijo anteriormente en Gálatas, que dijo, dale una oportunidad, dale otra oportunidad y quizás una tercera oportunidad. Si él no quiere cambiar y quiere seguir viviendo esa actitud, pues entonces échalo fuera, que no permanezca más en la congregación. Ahora vamos a las letras verdes. Dice, mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conte toda palabra. Entonces ya no está usted solo con alguien hablando, sino que ya tiene 2 testigos adicionales. Se supone que estos 2 testigos también sean personas pulcras, ¿verdad? Personas que aman al prójimo, que son prudentes en el hablar, en el conversar, en guardar un secreto, en no llevarlo más allá a donde debe llevarlo, sino que van a ser de consejo también y de apoyo contra el hermano ese, o sea, con el hermano que está hablándole al que está haciéndolo mal. Dice, mas si no te oyere, toma 2 o más como testigo que conte en toda palabra. Pero si fue usted solo a hablar con ese y no quiso cambiar, quizá en otro día, más tarde, usted va con 2 personas más, le lleva el testigo y habla el tema, quizás se molesta y diga, ¿vas a seguir? Pues ya es otra cosa, que usted está viendo que su actitud es que quiere seguir viviendo de esa forma. Pero si ya usted lleva 2 y entonces la persona ya había pensado y dice, no, está bien, no hay problema y cambió, pues gloria a Dios. Pero si usted ya sola no quiso, usted con 2 testigos tampoco quiso, ¿qué dice entonces Jesús? Dice, si no lo oyeres, dilo a la congregación. Entonces tiene que divulgarlo a la congregación. Eso pasaba en la iglesia de los Corintios. Todo el mundo sabía que aquel hombre había tenido relaciones con su madrastra, pero nadie hacía nada, nadie le hablaba, nadie lo sacaba, y él seguía con
con su forma y manera. ¿Por qué vivía en ese estilo de vida? Porque como no le llamaba la atención, él entendía que estaba bien. Por eso es necesario. ¿Por qué que se juzga? Porque para que la persona pueda cambiar de su actitud negativa a una actitud buena y positiva. Por eso es el propósito de hablar. Usted siempre tiene que hablar. Es como Dios le dijo una vez al profeta Jeremías. Le dijo, tú lleva mi palabra, la oigan o no la oigan. Y eso pasa con el evangelio. Usted lleva, la acepten o no la acepten. Usted ve que hay personas que se retractan, otras personas que se molestan. Ahora, ¿qué pasa si entonces, primera oportunidad, hablado a solas, nada, hablado con 2 testigos, nada, lo llevó a la iglesia, no se retracta? Entonces, ¿qué dice el Señor? Si no hiere a la iglesia, tenle entonces por gentil y por publicano. ¿Qué quiso decir Jesús? Que tenerlo por gentil o por publicano. Gentil se consideraba en el tiempo bíblico cualquier persona que no era del pueblo judío, cualquiera, romano, griego, de cualquier sitio de Asia, era un gentil. Nosotros somos gentiles porque no somos judíos. Los judíos consideraban 2 pueblos solamente, el judío y el no judío, que son los gentiles. Entonces, para ellos los gentiles eran gente malvada, gente pecadora, gente idólatra, gente pagana, y por eso los consideraban así. Decía Pablo, usaba un vocablo que era del ámbito judío, ¿no? ¿Y por qué publicanos? Porque publicanos eran unos judíos que trabajaban para el gobierno romano. Eran como decir unos contables, pero en medio de, como decir, aquí en Puerto Rico, tiene que ver con la tesorería, ¿cómo se dice eso? Donde llenamos las planillas, ¿verdad? Hacienda. Eran como si fueran hombres que trabajaban en Hacienda o en el CRI, en el caso de municipio, ¿verdad? Entonces, los publicanos eran judíos que recolectaban el dinero, pero el problema no era que trabajaban con el pueblo romano, el problema no era que trabajaban en Hacienda, sino más bien que ellos robaban a su propio pueblo. Ellos, en vez de pedir, a veces pedían doble, triple de la deuda que tenían, y su mismo pueblo pues los odiaba. Por eso entonces Jesús lo estimaba de esa forma. Si la persona no quiere cambiar ya con una persona, con 2 testigos, haciendo 3, o con la iglesia, y no quiere cambiar, pues mira, su actitud que quiere seguir pues es un gentil y un publicano. Gracias, Señor, por tu gran amor y tu misericordia. Sí, esto es lo que estamos hablando sobre el problema del insecto. En 1 Corintios 5:5, te lo puedes buscar. Aquí es donde Pablo le aconseja, mira, el tal inmoral ese que se ha entregado a Satanás para la destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. O sea, en otras palabras, que dijo, mira, él no quiere cambiar, se le ha llevado el consejo de la palabra, se le ha hablado por la Biblia, y él sigue con esa actitud, no lo podemos tener aquí, pues que se vaya. Y dice, la iglesia es estar con Satanás. O sea, no estar en el campo del pueblo de Dios, es estar fuera del campo del pueblo de Dios, es estar con Satanás. Que se vaya entonces con Satanás. Quizás, dice Pablo, quizás más tarde amor choca con el diablo y entiende y se arrepiente, ¿verdad? Eso fue lo que Pablo dijo con relación al caso en Corintios. La preocupación del apóstol Pablo, o la preocupación de Santiago, o del Señor, o aún de nosotros mismos. ¿Qué es la preocupación? Que se mantenga una sana doctrina, que haya un testimonio en la congregación donde nos reunimos. Dice Pablo en Romanos 16, versos 17 y 18, mas os ruego, o sea, le pido por favor, hermano, que os fijéis, estén atentos en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina, que en ustedes
ha sido enseñada, ha sido instruida y ha sido aprendida por ustedes, y que os apartéis de ello. ¿De quién? De estos que están trayendo mal testimonio, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a su propio vientre, que es su propio vientre, a sus propios intereses, no para agradar a Dios, no para la gloria de Dios, sino para intereses propios. Y con suaves palabras lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Esta gente son unos astutos y utilizan ciertas palabras y usted ve, pues no es malo, pero los hechos lo niegan. Hablarán bueno, pero su forma de ser, sus actitudes y todo eso no lo dicen. Por eso es como decía un hermano de nuestra congregación que ahora está en Estados Unidos, decía: mátame con tu ejemplo. Del dicho al hecho hay un gran trecho. O sea, no es lo que se diga, sino lo que se hace. Así que tengamos cuidado, porque con palabras suaves y lisonjas engañan a las personas. Sigue Pablo con el tema. Fíjese que Pablo fue uno de los apóstoles que más escritos escribió en el Nuevo Testamento. Prácticamente el 50% del Nuevo Testamento fueron escritos por Pablo. Y Pablo le escribió a iglesias y a pastores, como a Tito, como a Timoteo. Fueron 2 pastores jóvenes. Pero le escribió a congregaciones como a los romanos, a los corintios, a los gálatas, y ahora está en los filipenses. Entonces, y aún la carta a los hebreos se la atribuye a él. No se está seguro sobre eso, pero se la atribuye a Pablo. Muchos exégetas, otros se las atribuyen a Apolo, otros se la atribuyen a Bernabé, pero la mayoría concuerda con que ha sido Pablo. Así que de 27 escritos que hay en el Nuevo Testamento, 13 o 14, si contamos hebreos, 14 son escritas por Pablo. Pablo escribió mucho. Y Pablo fue el único apóstol que salió de Israel a llevar el evangelio. Por eso él tiene 3 viajes misioneros. Él va a la Asia, él va a España, él va a Roma, él va a Corinto, a diferentes lugares. Fue el único apóstol que llevó el mensaje a diferentes sitios. Y fíjese, y sigue hablando. Lo anterior que había hablado, habló sobre esto, y ahora es otra nueva carta a otra iglesia, que es la de Filipenses. En el capítulo 3, versos 18 y 19, dice: porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos del evangelio, son enemigos de la cruz de Cristo, son enemigos de la palabra de Dios, son enemigos de la iglesia, son enemigos de los hermanos, son enemigos de la verdad, de la justicia, el fin de los cuales será perdición. O sea, el fin de ellos es perderse. ¿Por qué? Porque su Dios es su vientre, es su propio interés, no para la gloria de Dios, y cuya gloria es vergüenza de ellos, que solo piensan en lo terrenal y no en lo espiritual. Aquí vemos nuevamente, ¿verdad? Pablo, esta preocupación en todas las iglesias. Recuerden que Pablo iba a diferentes lugares y él levantaba iglesias, y luego le daba seguimiento y le escribía y los visitaba. Y en esta fue a Gálatas, y va con la misma preocupación. ¿Por qué? Porque este tipo de personas, este tipo de gente que traían mal testimonio, porque en todas las iglesias los hay, era una preocupación de él, porque era eso, que no se juzgaba, no se le instruía, no se le enseñaba con respecto al mal funcionamiento o actitud que llevaban para que se arreglaran, ¿verdad? Entonces había que instruirlo en la palabra del Señor y en lo que estaban haciendo mal. Por eso aquí él dice: y esto, a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús,
para reducirnos a esclavitud. Ellos eran los obstáculos, eran el problema para que la iglesia no creciera, para que la iglesia no prosperara, no mejorara, no creciera en número. Esto era obstáculo, porque entonces traían debates contrarios, ¿verdad? Y sobre todo la palabra de Dios no era glorificada. Entonces esta preocupación de Pablo de estar pendiente sobre estos hermanos falsos que hay, que son lobos vestidos de oveja. Fíjense en lo que es disciplinar o instruir o juzgar a una persona que usted lo esté haciendo mal, para usted ayudarla a que lo haga bien. Lo importante que es eso. Aquí vemos el caso, esto lo podemos ver en la carta de Pablo a los Gálatas, cuando Pablo se encuentra con Pedro. Pedro, siendo un hombre que conoció a Jesús primero que Pablo, Pedro siendo mayor de edad, porque cuando el Señor lo hizo apóstol, Pablo todavía quizá era un niño o no existía, o quizá era joven, pero Pablo vino a los caminos del Señor más tarde que Pedro. Sin embargo, Pablo tenía conocimiento, conocía la ley, conocía las escrituras antes de conocer al Señor. Estamos hablando de la ley del tiempo antiguo, él la conocía porque él estudió con Gamaliel, un doctor en la palabra de la escritura, pero él creía que hacía bien metiendo preso a los creyentes, a los cristianos. Pero luego entonces tiene un encuentro con Jesucristo y viene y deja la ley, deja el judaísmo y se convierte al cristianismo. Pero Pedro, siendo mayor que él y conocedor primero que Pablo tuvo que regañarlo, y no solamente regañarlo, sino que fue delante de todo el mundo y se molestó de tal manera. Por eso es que hay que juzgar, porque si no lo siguen haciendo. ¿Y qué problema había aquí? Que Pablo se volvió un hipócrita delante de los judíos, y entonces después que predicaba una cosa decía otra cosa, y Pablo tuvo que regañarlo. Dice así del verso 11 en adelante: pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí, dice Pablo. Cuando Pedro vino a Antioquía, yo, Pablo, le resistí cara a cara, porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles. O sea, Pedro comía con los gentiles, con los que eran cristianos, se habían convertido al cristianismo, y compartía con los gentiles, siendo Pedro judío. Entonces dice: pero después que vinieron, se retraía y se apartaba, porque tenía miedo a los de la circuncisión. ¿Quiénes eran los de la circuncisión? Eran los judíos, pero judíos no cristianos, sino judíos que todavía permanecían en la religión judía. Entonces él le tenía miedo, dice, y en su simulación participaba también con los judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos, de Pedro y los otros que estaban haciendo eso, y Bernabé fue arrastrado. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a lo que está establecido en el Evangelio, le dije a Pedro delante de todos, lo regañó delante de todos. Así que fíjese lo que es importante, pero con amor. Ahora, Pablo, me imagino que no lo dijo con mucho gozo ni con mucha alegría, lo dijo molesto, porque aquí depende también del tipo de persona. O sea, yo no puedo hablarle a una persona que no es creyente de la misma forma que yo le pueda hablar a un líder religioso que sí conoce la palabra, porque conociendo la palabra es una persona que está dedicada al Señor y sabe lo que se está hablando. Si la persona decide seguirla así, pues ya eso es problema. Pero una persona que no conoce la palabra, pues entonces uno habla con amor. Así que yo creo que Pablo le llamó la atención con coraje, y no dice solamente con coraje, sino delante de todos, y le dijo que era
un hipócrita. En esta carta Pablo escribe nuevamente, esta vez describe a Timoteo, pastor de una iglesia allá en Israel. Y entonces surge el problemita de este tipo de personas que habíamos hablado anteriormente, donde son personas que tienen una astucia, una labia para convencimiento y cambiar el pensamiento de las personas, no a bien, sino a mal. Y estas aquí está mencionando a dos personas que sí pertenecían a la congregación, pero estaban haciendo daño. Dice 2 de Timoteo capítulo 2 versos 16 y 18. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como un obrero que no tiene de qué avergonzarse y que usa bien la palabra del Señor. O sea, que traza bien la palabra del Señor, que conoce su contexto, conoce su origen, sabe el propósito de la palabra. Dice, mas evita profanas y vanas palabrería, porque conducirán más y más a la impiedad. Fíjese, cuando dice aquí profana y vanas palabrería, en otra parte en la Biblia dice, cuando hable conforme a la palabra. O sea, cuando nosotros vamos a aconsejar, bíblicamente, cuando vamos a aconsejar, vamos a predicar, o sea, el mensaje es la palabra. La palabra es la que trae salvación, la palabra es la que trae sanidad, la palabra es la que trae liberación, conocimiento de Dios. La palabra es lo más importante. Por eso, sin la palabra de Dios estuviéramos nosotros desorientados realmente de qué es el propósito de Dios. Dice, y su palabra carcomerá como gangrena que influye, de los cuales son Himeneo y Fileto. Himeneo y Fileto fueron dos personas, dos hermanos que pertenecían a la iglesia, pero estaban errados. Himeneo y Fileto fueron rechazados por Pablo y le aconsejaba a Pablo a Timoteo que no permitiera este tipo de personas, ya que esto dañaba la sana doctrina en la congregación. Dice que déjame borrar esto aquí. Dice que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó, y trastornan la fe de algunos, cambian el pensamiento de las personas. Fíjese, sabemos que esto suena duro, de poder eliminar personas de una congregación. Y uno dice, pero si Dios lo que quiere es que la gente se salve. Sí, Dios quiere que la gente se salve. Pero si hay arrepentimiento, surge el perdón de pecado. El arrepentimiento es el detonador para provocar el perdón de Dios. Si no hay arrepentimiento, Dios no perdona. Por eso dice en el Salmo 5 que Dios odia al pecador. Y en Juan 9:31 dice aquel hombre que el Señor lo sanó, dice que Dios no oye la oración de un pecador a menos que éste se arrepienta. O sea, Dios no oye a ningún pecador si la persona no está arrepentida. Mucha gente dice, Dios me oye. Bueno, si tú eres arrepentido y conoces del Señor, Dios te va a oír. Pero mientras tú le pidas y no tengas conocimiento del Señor, no vas a recibir respuesta de parte de Dios. Entonces, ¿qué pasa? Es difícil que una persona, uno tenga que sacarlo, pero es porque ha decidido esa persona vivir ese estilo de vida, esa conducta. Entonces, usted tiene un saco de papas que son buenas, de buena calidad, costaron cara, y te sirve para todo, para hornear, para hacer papas fritas, para todo. Bueno, pero hay una que está dañada. Usted no va a dejar esa papa dañada en el saco. ¿Por qué? Porque comerá entonces como gangrena, dañará las demás papas. Entonces, para que no se le dañe el saco completo, para que no se le contamine la congregación completa, es necesario sacar a ese hombre o a esa papa podrida del saco para que las demás no se dañen.
Conocer de Pablo sobre su forma y manera de predicar. Fíjese, uno de los hombres que en la Biblia yo admiro mucho en el Nuevo Testamento es al apóstol Pablo. Y otro que en el Antiguo Testamento yo admiro mucho fue a Moisés, que aunque Dios utilizó a muchos hombres bien terriblemente, pero esto es como que para mí como que me llama más la atención. Y Pablo da a demostrar que cada ministerio que uno tiene, mire, hay que pagar el precio. Ser un Pablo, el ser un Pedro, el ser un Moisés, el ser un Elías, no es fácil. Queremos esos ministerios, queremos que Dios nos use de esa forma y manera, pero se nos olvida que hay que pagar un gran precio. Y Pablo menciona aquí en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 11, verso 26, muchas cosas que él tuvo que pasar dentro de su ministerio. Y ahí también menciona nuevamente los falsos hermanos. Fíjese, él dice, en camino de muchas veces, en peligro de río, peligro de ladrones en el desierto, peligro de mi nación, o sea, de los judíos, peligro de los gentiles, de la gente pagana, peligro en la ciudad, peligro en el desierto, peligro en el mar. Pero añade, y peligro entre falsos hermanos. Físicamente son todos los anteriores, el río, la nación, gente, pero acá está llamando a los falsos hermanos. O sea, no todo el que está en una iglesia son buenos, no todos. Y no podemos juzgar a todos por igual, pero hay uno que otra papa podría dentro de la congregación que no por eso vamos a juzgar la congregación. Quizá usted sepa de alguien, de uno o dos, o un grupito pequeño que hace daño, no quiere decir que todos sean así. Pero no podemos negar de que realmente existe un tipo de personas que son falsos hermanos. Así que seguimos entonces. Pablo es el que mayormente habla sobre este tema. Toda la Biblia habla sobre esto, desde el Antiguo al Nuevo Testamento. Pero la pregunta es si podemos juzgar o no. Y vuelvo y recalco, juzgar no es condenar. Condenar es dar sentencia. Juzgar es disciplinar. Hacer que una persona cambie de mal para bien. Aquí en la carta de los Hechos de los Apóstoles es cuando comienza la iglesia, ¿verdad? Y cuando los apóstoles se dispersan por todo Israel, y Pablo más tarde se dispersa fuera de Israel y va al Asia Menor y va a España y va a otros lugares donde los otros discípulos no van. Pero el problema de esta situación, está creciendo la iglesia y entonces hay judíos que se habían convertido al cristianismo, pero todavía tenían la raíz esa del judaísmo, los rituales, las tradiciones que tenían anteriormente, y las querían meter nuevamente al cristianismo. O sea, querían, ¿cómo se dice?, violentar la doctrina cristiana. Con este tipo de personas que se meten en las congregaciones y traen doctrina falsa. Entonces hay que estar alerta, atento. Por eso la palabra del Señor dice, fíjese, que juzguemos las profecías, que juzguemos las enseñanzas, que juzguemos todo. Es más, dice también que en una ocasión Pablo fue a Berea a predicar. Y mientras Pablo, Bernabé y otros más estaban allí predicando en Berea, dice, y la gente de Berea en aquella sinagoga sacaban las escrituras para confirmar de que lo que decían los apóstoles era cierto. Quiere decir entonces que nosotros debemos de utilizar la Biblia para confirmar cualquier tipo de doctrina, cualquier revelación hoy día, cualquier doctrina nueva hoy día está siendo condenada, porque Pablo dijo
que no hay otro evangelio sino el de Cristo y el que ellos predicaron. Si alguno escribiere, o algún ángel, dice él, Pablo dice, si algún ángel o aún nosotros mismos trajere otro evangelio diferente al que ya ha sido establecido, sea anatema. ¿Y qué significa anatema? Sea maldito. ¿Por qué? Porque ya está establecido. Entonces se han creado tradiciones, dogmas y costumbres en estos tiempos contemporáneos que no son válidos, porque no son basados en el filtro del evangelio, de la palabra. Toda doctrina y dogma que se dice tradición tiene que estar pasada por la Biblia. Si no compagina, no empareja, no empata con la palabra, está fuera de la palabra del Señor. Y aquí leemos que dice, entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos. Está diciendo que venía un grupo de hermanos que llegaron a Judea, allí a donde está Jerusalén, en Judea, y le enseñaban, diciendo, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. ¿Qué estaban diciendo ellos aquí? O sea que para la salvación hace falta Jesucristo plus, o sea, Jesucristo y algo más. Si tú necesitas a Jesucristo, pero necesitas las buenas obras, no necesito las buenas obras, solamente con la fe en Jesucristo soy salvo, dice la palabra. Entonces, circuncidar, y eso se utilizaba en los rituales culturales y religiosos en el pueblo de Israel. No era necesario la circuncisión en medio del cristianismo, pero ellos metían eso, y no solamente que decían, hablar de circuncisión, que afirmaban, conforme al rito de Moisés, si no podéis ser salvos. Estaban confundiendo, estaban metiendo cizaña en medio de la iglesia. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña, o sea, esa discusión fue bien grande. Cuando Pablo y Bernabé se dieron cuenta que estos querían meter la circuncisión en medio del cristianismo, dice que ellos estuvieron tan preocupados que bajaron a Jerusalén, subieron allá a Jerusalén a buscar a otros apóstoles y orientarse sobre esto. Dice, y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiese Pablo y Bernabé a Jerusalén y a algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. O sea, iban a hacer juicio, iban a juzgar esta situación, porque si no se juzga, entonces se mantiene eso y esto sigue creciendo el revolú de la gangrena, de este cáncer que se va moviendo poco a poco hasta que va dañando. Sí, que es necesario eso. Problemas siempre ha habido en la iglesia. El problema es que no se juzga, y como la gente decía, no me juzgue porque tú no eres Dios, pues quédate así como está entonces, porque lamentablemente lo que se está diciendo es para bien. ¿Ves? Ok, sigamos entonces. Esto fue en Hechos capítulo 15, versos del 1 al 2, lo puede buscar, habla de esta situación que hubo. Veamos aquí otros ejemplos de otras personas que también hablaba sobre juzgar, porque todo era dirigido por Dios. Y el mismo mensaje que se le daba a uno era el mismo mensaje que se le daba al otro. Aquí está hablando de Moisés, está hablando de Salomón, el hijo de David, y está hablando de los apóstoles. En Éxodo capítulo 18 y verso 13, Moisés dice así: aconteció que al día siguiente se sentó Moisés a juzgar al pueblo, a sacar las papas podridas. Y el pueblo estuvo delante de Moisés desde la mañana hasta la tarde. Cuando Moisés hizo esto fue por mandato o por sugerencia de su suegro, que le dijo que él no podía estar haciendo todo esto solo, sino que buscara un montón de gente. Y él andaba casi con 3 millones de personas, él juzgaba a todo el pueblo. Se le hizo fuerte a Moisés. Si usted lee la historia, Jetro, que es el suegro de Moisés, fue el que le dijo que después cogiera 70 personas para que ayudara a juzgar el pueblo. O sea, para mantener ese mismo pensamiento, mantener la santidad en el Señor, mantenerse como Dios manda.
Entonces, en primero de Reyes, el primer libro de Reyes, capítulo 3, verso 9, Salomón, el hijo de rey David, dice la palabra: da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? Ustedes saben que aquí lo que pasó fue que cuando Salomón, Dios lo hizo rey de Israel, le pidió el Señor que qué quería, y él no le pidió riqueza, ni le pidió poderío, ni sus enemigos, sino que dijo: Señor, dame sabiduría. Por eso dice que Salomón fue el hombre más sabio del mundo. Dios le dio una sabiduría tremenda, y no tan solamente que le dio la sabiduría, sino que le dijo: por haberme pedido la sabiduría y no haberme pedido riqueza, ni posición, ni tus enemigos bajo tus pies, pues te voy a dar entonces riqueza también, y te voy a dar el poderío. Dice, pues, Salomón pidió entonces poder juzgar para discernir. Habíamos dicho que juzgar es discernir, tenemos que juzgar. En Mateo capítulo 19, verso 28, los apóstoles decía Jesús: de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, ustedes que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. En una ocasión, uno de los discípulos de los apóstoles le dijo: Señor, nosotros hemos dejado padre y madre, lo hemos dejado todo, ¿y qué hay con nosotros? Dice: ustedes no se preocupen, porque ustedes en el cielo tendrán un trono y juzgarán las tribus de Israel. Eso lo podemos ver en los evangelios. Aquí estamos nuevamente con la carta de Pablo a Corintios, recalcando el caso del pecado de insecto que hubo en esa iglesia. Fíjese, habíamos leído un par de versículos, pero aquí hay más versículos añadiendo o clarificando más. Pablo le dijo: os escribo por carta, porque él no estaba presencial, él lo hizo por carta. Dice: que no os juntéis con los fornicarios, no solamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, porque en tal caso os sería necesario salir de este mundo. O sea, si yo le fuera a decir, quiso decir Pablo, si yo le fuera a decir: no se junte con fornicarios, ni con avaros, ni con ladrones, ni con idólatras, ni con pecadores, pues habría que salir de este mundo, porque el mundo entero está lleno de pecadores. Pero aclaren el verso 11 aquí: más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, que esté en la congregación, fuere fornicario, avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con tal ni aun comáis. Estos son este tipo de personas que tienen esa conducta, ese tipo de vida, ¿verdad?, que se mantiene ahí. Entonces quieren estar en dos aguas: quieren estar en el mundo, en la vida de pecado, pero quieren estar en el Señor. Y el Señor en Apocalipsis dice: o eres frío o eres caliente, por cuanto eres tibio te vomitaré de mi boca. El Señor, una persona tibia es como si fuera una persona fría, es lo mismo. No hay personas que pueda estar un pie en la iglesia y un pie fuera de la iglesia. Tiene que estar consagrado al Señor para que pueda mantener la santidad. Así que él dice: no todos en el mundo, no me refiero a eso, me estoy refiriendo a los de adentro, que llamándose hermano, fuere fornicario, o avaro, idólatra, maldiciente, borracho, ladrón, con él ni aún te está juzgando Pablo ahí. Sí, Pablo está juzgando. Continúa en el verso 12: porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están afuera? O sea, no le interesa a los de afuera. No juzgáis vosotros a los que están adentro, porque a los que están afuera Dios juzgará.
quitad pues a ese perverso de entre vosotros. O sea, Pablo por medio de carta le dice al líder de la iglesia y a la iglesia en general, por medio de la carta, quiten a ese tipo, quiten a ese perverso que ha hecho daño. Y ustedes que tienen el Espíritu Santo y tienen todo eso, no se han dado cuenta, han estado dormidos. No se han percatado de esta situación, no han podido juzgar, discernir entre lo bueno y lo malo. Así que Pablo continúa en eso. Esta primera de Corintios, capítulo 5, léalo completo, porque yo estoy poniendo parte, pero sería bueno leerlo todo. Sigamos. Sigue Pablo en su carta a los Corintios. Recuerde que la Biblia, cuando fue escrita, no tenía capítulos ni versículos. Era una carta normal. Cuando usted lee una carta normal, no está dividida por párrafos, pero es concerniente a continuación, no es por versículo. Pero para hacerlo mucho más fácil, ¿verdad?, pues lo poder memorizar, pues lo hacemos por versículos. Pero continúa Pablo el tema en la carta, y aquí en el capítulo 6 él explica sobre el juzgar un poquito más claro, más entendido, y cómo se debe juzgar. Habíamos hablado anteriormente que debemos saber cómo juzgar, cuál es la fórmula de juzgar, que ya hemos visto anteriormente, que Jesús dijo que llame a una persona aparte y hable con él. Si lo logra convencer, pues amén. Y Santiago también lo dice: si logra convencerlo, ha librado un alma de muerte y de pecado. Pero si no, tendría que llevar 2 testigos, y si no cambiara de actitud con los 2 testigos, pues entonces lo llevaría frente a la congregación. Y si delante de la congregación no entiende todavía y quiere permanecer en su estilo de vida, pues entonces mantenerlo como gentil y publicano, como una persona que no tiene, ¿cómo se dice?, está desechado, no quiere cambiar. Entonces está gobernado por el enemigo de las almas. Lamentablemente se ha convertido ya, como dije anteriormente, en una papa podrida. Pues dice aquí Pablo en el capítulo 6, versos del 1 al 8, dice: ¿osa alguno de ustedes, o sea, se atreverá alguno de ustedes, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? ¿Qué dijo Pablo aquí? Aquí lo que Pablo dijo: si hay una situación con los hermanos de la iglesia, ustedes no van a ir a la corte, no van a ir al que no es de la congregación, ustedes van a los santos. ¿Y qué son los santos? Los santos son los creyentes, los de la congregación. Ustedes van a ir a los creyentes. ¿O no sabéis que los santos, o sea, los creyentes, han de juzgar al mundo? Para esos que dicen no podemos juzgar, fíjese, ahí dice que nosotros juzgaremos al mundo, aunque la gente nos tilde de loco, de atrevido, de metiche, de lo que sea. Eso nos dice la Biblia y lo hacemos con mucho respeto, pero hay que juzgar, hay que decirle a la gente: está mal, esto no se debe hacer, la idolatría no es de Dios, la palabra lo dice, este pecado no, la borrachera es mala, la mentira, el asesinato. O sea, hay que decirle las cosas, porque aún la gente lo hace y creen que lo están haciendo bien. Fíjese, Pablo metía preso a los creyentes, a los cristianos, cuando Pablo todavía no era creyente, y él creía que lo estaba haciendo bien. Por Dios, él creía que agradaba a Dios con eso, hasta que tuvo el encuentro con el Señor. Por eso es necesario despertar, abrirle los ojos a la gente. Si no cambian, ya eso es su decisión. Y dice: y si el mundo ha de ser juzgado por ustedes, soy indigno de juzgar cosas muy pequeñas, ¿o no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? Usted sabe que los creyentes van a juzgar a los ángeles. ¿Qué ángeles son? Los ángeles caídos, a los demonios. ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Si pues tenéis juicio sobre cosas de esta vida, ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia. Esto aquí, ¿verdad?, lo que quiere decir que no todo el mundo puede juzgar.
una persona que no está bien preparada, que no tiene juicio, que no tiene cordura, no puede juzgar. Es una persona que tenga buen testimonio, que conozca la palabra, ¿verdad? Y entonces pueda juzgar. Dice, para vergüenza de ustedes lo digo, pues que no hay entre vosotros sabios, ni aun uno, que pueda juzgar entre sus hermanos, sino que el hermano con el hermano pleitea con juicio, y esto ante los incrédulos. Fíjense que ustedes se pueden resolver el problema ustedes mismos, pero van entonces a meter terceras personas que no tienen cordura ni conocimiento y discernimiento para poder juzgar justamente, como dijo el Señor, al juicio justo, juzgar justamente. Dice, así que, por cierto, es ya una falta entre vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. ¿Por qué no sufrir más bien el agravio? ¿Por qué no sufrir más bien ser defraudado? Sé que Pablo estaba hablando sobre esta situación en esa carta de lo que estaba pasando en aquella iglesia, sobre ese hombre. Siguió hablando porque es que en esa iglesia estaban los 9 dones del Espíritu Santo, el fruto del Espíritu Santo estaba allí, pero no había discernimiento, no había quien se parara y juzgara y decía, hombre, párate aquí, toda la iglesia lo sabe, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a cambiar? ¿Vas a dejar esa actitud de estar fornicando, adulterando? No, pues entonces te me largas de la congregación, ¿ves? Porque no podemos tenerte aquí porque vas a efectuar que eso caiga en otros. No puedes estar aquí, vete donde te guste, vete a tu mundo, a tu vida, ¿ves? ¿Vas a cambiar? Sí, pues está bien recibido, pero que haya un arrepentimiento verdadero, ¿ves? A eso Pablo le preocupaba. Sigamos con la otra vista. Fíjese que para juzgar había que tener unos requisitos, no todo el mundo puede juzgar. Sobre todo tiene que tener buen testimonio y ser conocedor y hacedor de la palabra del Señor para poder juzgar. Y si conoce y es hacedor de la palabra del Señor, entonces va a actuar con amor y también va a juzgar con misericordia, como dijo Pablo en una ocasión, no sea que después nosotros caigamos en eso mismo. O sea, hay que tratarlo con amor, con cuidado, con ternura, con caballerosidad, con gentileza, porque mañana yo puedo caer. Así que dice Pablo aquí, Santiago, en el capítulo 2, verso 13, así hablad y así hacéis, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad, porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Eso hace Dios con nosotros. Dios nos da a juzgar, pero tiene misericordia. ¿Te arrepentiste? Pues tengo misericordia y te perdono. Pero si no hay ese arrepentimiento, la misericordia de Dios nos va a mover. Fíjate, la gente dice, no, pero la misericordia de Dios es grande. Correcto, la misericordia de Dios es grande, es infinita. Incorrecto. La misericordia de Dios no es infinita. La misericordia llega un momento en que ya Dios dice, tú no quieres cambiar, entonces ahora viene la justicia, viene el juicio. Porque dice entre los atributos de Dios que Dios es amor, pero Dios es justo. Imagínense si Dios no fuera justo, póngale que en un caso de un hombre se metió en una escuela, un tiroteo y mató a un montón de niños en una escuela elemental. ¿Qué usted haría? Le sometería toda la ley, ¿verdad? Pero cuando va a la corte y vaya, el juez dice, yo lo absuelvo, yo le quito los cargos al asesino, queda libre. ¿Qué va a decir el pueblo? Este juez es injusto, este juez es malo, no hizo justicia por estos niños de esta escuela. Así es Dios. Dios hace justicia, pero el hombre no tiene misericordia, el hombre no tiene, no perdona. Pero Dios
en su misericordia y en su amor perdona cuando hay arrepentimiento. Por eso Dios nos manda en su atributo de misericordia que nosotros también la tengamos. Cuando vayamos a juzgar, lo vamos a juzgar por amor, porque queremos que cambie, porque queremos que permanezca en la congregación, que prevalezca en el Evangelio, que sea un buen testimonio, que sea un predicador de la palabra, que sea de ayuda para otros. Pero y por eso le tenemos misericordia. Pero si no actuamos con misericordia, no esperemos que seamos nosotros recibamos misericordia. Por eso en la oración modelo dice: Padre nuestro que estás, perdona nuestras ofensas como nosotros también perdonamos. Y en otra parte en la Biblia dice: si tú no perdonas, no esperes que el Señor te perdone. ¿Entiendes? Por eso actuamos esto, pero con justicia. Si vas a dañar a la congregación, sacamos la papa podrida. Pero hay arrepentimiento, bueno, pues vira para atrás la papa podrida, le sacamos la parte mala y así se va gelando poco a poco. Así que hay que trabajar con misericordia. No podemos molestarnos y en vez de juzgar, lo que hacemos es nos convertimos en jueces y condenamos a la persona. No podemos condenar, nosotros podemos juzgar, pero la condenación le pertenece a Dios, que es el juez justo. Aquí es el apóstol Pedro. En esta carta de Pedro, Pedro va claro, ¿verdad? Y enfatiza sobre el juicio. Dice que el juicio primero comienza por la casa. O sea, como yo no puedo ordenar a gente que vive fuera de mi casa si yo no ordeno mi casa primero. Es como decía Pablo en una ocasión, como un líder religioso va a organizar su congregación cuando su casa está tirada por el piso. ¿Entiendes? Por eso Pedro dice en el verso 17, porque es tiempo de que el juicio comience por nosotros, por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, entonces, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Así que el juzgar debemos empezar por nosotros mismos. Por eso nos acordamos aquel primer versículo en Mateo 7, velemos que no tengamos una viga para poder hablar de la paja del otro, de mi otro hermano o prójimo o amigo. O sea, tenemos que estar seguros que no tenemos una viga en nuestros ojos. Así que comienza el juicio por nosotros primero. Este meme que vemos aquí lo quise poner porque esto me lo envió alguien por el celular, por WhatsApp, y me llamó la atención. Digo, es una realidad. Lamentablemente siempre se molesta el que lo está haciendo, porque el que no tiene hecha no tiene sospecha. Es como dice la palabra del Señor: huye el pecador sin que nadie lo persiga. Porque cuando uno tiene las hechas, pues vive preocupado de que se le revele. Por eso el Señor en los evangelios dice que el hombre no quiere conocer la verdad para que sus maldades sean conocidas y sea avergonzado. No quiere. La gente no le gusta que le digan la verdad. Por eso también hemos estado hablando que hay que su forma y manera de hacerlo y el momento en que hay que hacerlo, a solas, no divulgar a más nadie. Pero fíjese, y esto me lo aplico yo también, si yo me ofendo por algo que no se me está mencionando mi nombre, es porque hay algo que se está diciendo que me está identificando a mí. Si usted se ofende por algo que no lo están diciendo directamente a usted, es porque hay algo en el mensaje por lo que se identifica. Bien, vamos entonces ya mismo para las preguntas para terminar este estudio. Bien, aquí vemos las preguntas.
habíamos mencionado anteriormente, las que frecuenta, las más frecuentes. ¿Es prohibido al creyente juzgar a un hermano? Bueno, por la Biblia y por varios ejemplos y en diferentes iglesias nos hemos dado cuenta que realmente no es prohibido por parte de Dios, por parte de la palabra del Señor, juzgar a un hermano. ¿Por qué? Porque juzgar no es condenar, juzgar es disciplinar, es tratar de que una persona cambie de una actitud negativa a una actitud positiva, es discernir entre lo bueno y lo malo. Número 2. ¿Es beneficioso o perjudicial juzgar a un hermano? Es beneficioso, porque Santiago decía que si logras que una persona cambie de actitud, has salvado de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Así que no es perjudicial, es perjudicial si la persona no cambia. Número 3. ¿Cuál es el propósito de juzgar? El propósito de juzgar es que la persona cambie de parecer, de actitud, de su negatividad a lo positivo, a lo que la palabra de Dios establece. Número 4. Si se juzga, ¿cómo se debe hacer? Pues se debe hacer con respeto, con misericordia, como dice la palabra, con amor, con prudencia, y la forma correcta en que se debe hacer es llamando a sola a la persona y no tener terceras personas, hasta que no haya entonces un cambio y entonces se sigue con el proceso. Número 5. ¿Quiénes no pueden juzgar? No puede juzgar a una persona que está haciendo lo mismo, porque entonces está mandando a quitar una paja cuando la persona tiene una viga. Esa persona no puede juzgar. A eso el Señor le llamó hipócritas. ¿Cómo usted le va a pedir que quite una paja cuando usted tiene una viga en el ojo? Entonces ese tipo de persona no puede juzgar. No puede juzgar a una persona que no tiene cordura, que no tiene misericordia, que no tiene amor, que no conoce la palabra del Señor para poder juzgar y que no tiene un buen testimonio. Número 6. ¿Por qué no nos gusta que se nos juzgue, pero somos prontos para juzgar? Por eso mismo, porque no conocemos la palabra. Porque si conociéramos la palabra, diría todo lo contrario. Pues que se me juzgue, no hay problema. Si ustedes ven algo malo en mí, díganmelo, porque yo quiero arreglarme. Y ese tipo de juicio, pues es bueno porque es constructivo, no es un juicio dañino. Y como habíamos dicho ya en la segunda o tercera pregunta que dije que había un orden establecido que usted lo llama aparte, y si no recapacita, llama a 2 testigos para que sirvan de testimonio de que se le habló con amor, con ternura y con el deseo de que cambie. Y si 2 no lo hacen, pues entonces frente a la congregación. Ahora, si ya para la congregación, pues mire, es que la persona lo que quiere es actitud, ni le ha interesado meditar, ni pensar en lo que está haciendo, ni arrepentirse, y es vanaglorioso, es soberbio, pues entonces pues uno lo toma por gentil y por publicano. Bien, entonces 9 frases o comentarios contra el juzgar. Los que desconocen que la Biblia establece que hay que juzgar, siempre vamos a oír. Número 1. Dios dijo que no juzgue para no ser juzgado, pero no conocen el contexto. Tienen que leer el capítulo entero para poderlo entender, y si acaso leer toda la Biblia. Yo estoy en proceso de mejorar. Se justifican rápido cuando usted va a juzgar a una persona. Dice, no, pero yo estoy en proceso de mejorar. Número 3. ¿Quién eres para que juzgues? Pues yo soy uno que tengo las mismas faltas que tú y que mañana puede ser que tú me juzgues a mí. Eso es normal. Esto es un proceso que es bueno para todos. 4. Tú no eres Dios para juzgar. No soy Dios, pero estamos autorizados por parte de Dios para juzgar. Usted puede juzgar cuando usted está en proceso, en la palabra del Señor, que vive la palabra del Señor. Usted puede juzgar. Según mida, se te medirá. Pues seguro. La justicia es igual para todos. No puede haber diferencia. Lamentablemente, a veces vemos que cuando se juzga hay diferentes varas de medida. A unos le favorecen y a otros le tiran más.
y no usan la misma medida o la misma regla para ambos. Debe haber una regla para todos y no diferentes reglas para cada uno. ¿Qué? ¿Te crees perfecto? No, el único perfecto es Dios. Ninguno somos perfectos. Por eso cuando uno juzga debe hacerlo con misericordia, no sea que después sea yo quien caiga. El errar es de humano, seguro. No somos perfectos, vuelvo y repito. El errar es de humano, pero eso no justifica el que seamos juzgados. ¿Acaso tú no pecas? Seguro que pecamos. Por eso es que tenemos que estar buscando en santidad y buscando al Señor cada día más y arrepentirnos de nuestros pecados todos los días, porque todos los días pecamos. La Biblia dice que el que dice que no peca hace a Dios mentiroso. Y Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva, el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro, cuando hay arrepentimiento. Nadie es perfecto, lo habíamos mencionado, nadie es perfecto. Por eso nos aplicamos la ley igual para todos. Hasta aquí el estudio bíblico. Los que me oyen, somos imperfectos todos. Se llenan las oraciones los unos con los otros. Manda la palabra. Y por favor, si nota algo incorrecto en mi comportamiento, ayúdeme. Dígamelo. Júzgueme. Discierna en mí el pensamiento y la actitud con amor y misericordia, que no quiero perderme. Y yo sé que usted me ama y ama al Señor, por eso lo hará cuando me vea. En vez de criticarme, llámeme aparte y ayúdame. Dios le bendiga y le amo al Señor. Cristo viene pronto, por eso queremos ayudarnos los unos a los otros. Cuando hablamos de una actitud negativa hacia cada uno de nosotros, recibámosla como de parte del Señor y no como parte de la persona. Quiero orar. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús venimos delante de ti. Te quiero dar la gloria y la honra y darte gracias por tu palabra, que es linda, que es viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo, que discierne aún los pensamientos y las intenciones, Señor. Gracias porque tu palabra nos ordena, tu palabra nos endereza, tu palabra nos bendice, Dios mío, y nos muestra el camino correcto en que debemos andar, Señor. Ayúdanos a oírla, a entenderla, a predicarla, a vivirla tal como tú nos enseñaste, Señor. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Bendice a cada oyente y a cada una de su familia. Te lo pido todo en el nombre de Jesús y te doy gracias. Amén. Dios le bendiga.